Requisitos de forma del contrato social. El contrato de sociedad es un contrato consensual, es decir, nace a la vida jurídica por el acuerdo de voluntades en los elementos esenciales del mismo: pluralidad, objeto, aportes y utilidades. Si el contrato se celebra por escritura pública, nace una persona jurídica diferente de los socios individualmente considerados. De lo contrario, se entenderá que estamos frente a una sociedad de hecho. Tratándose de sociedades por acciones simplificadas y de empresas unipersonales, el contrato podrá otorgarse por escrito privado y el nacimiento de la persona jurídica se dará con su inscripción en el registro mercantil. Cuando hablamos de requisitos de forma del contrato de sociedad, nos referimos a los requisitos que debe contener la escritura pública que da origen a la persona jurídica. Hay dos maneras de constituir la sociedad. La primera, y más común, es la llamada constitución simultánea. En esta, en un mismo momento los socios, bien sea directamente o por conducto de sus apoderados o representantes, y con la participación del notario, elevan a escritura pública el contrato social. Dicha escritura debe contener como mínimo los siguientes requisitos, en los que figuran tanto los elementos esenciales, algunos de la naturaleza y otros meramente accidentales. La identificación de los interesados, indicando el nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. El tipo societario, es decir, si se trata de una sociedad anónima, por acciones simplificadas, limitada, comandita o colectiva. El domicilio social, así como el de las sucursales que se establezcan en el acto de constitución. El objeto social, es decir, la empresa o negocio de la sociedad. El capital social, la parte del mismo que se suscribe y la parte que se paga por cada asociado. La forma de administrar la sociedad, señalando las facultades y atribuciones de los administradores. La época y forma de convocar y constituir la asamblea de accionistas o junta de socios, así como la manera de deliberar y decidir. Las fechas en que debe cortarse los estados financieros, así como la forma de distribuir las utilidades, con indicación de las reservas creadas a nivel estatutario. La duración precisa de la sociedad, así como las causales de disolución anticipada. La forma de hacer la liquidación, indicando los bienes que hayan de ser restituidos en especie. La forma como se resuelven las diferencias entre los socios y entre los socios y la sociedad, pactando la cláusula compromisoria cuando así éstos lo deseen. El nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar legalmente a la sociedad. Las facultades y obligaciones del revisor fiscal, así como los demás pactos que acuerden los socios y que sean compatibles con el tipo de sociedad que han escogido. El contenido de esta escritura pública es lo que se denomina los estatutos sociales, es decir, las estipulaciones contractuales que rigen la relación entre los socios y entre estos y la sociedad, por lo que su modificación requerirá necesariamente una reforma estatutaria. Sin embargo, algunos de los elementos que contiene la escritura pública, como por ejemplo el nombre del representante legal, no son elementos estatutarios y en tal sentido su modificación, en principio, no requeriría de dicha reforma. Una vez otorgada la escritura pública y habiendo nacido la persona jurídica, procede la inscripción de este documento en el registro mercantil. Dicha diligencia debe realizarse en la Cámara de Comercio del domicilio principal, así como en la Cámara de Comercio que tenga jurisdicción en las ciudades donde se establezcan sucursales. Todo esto con el propósito de cumplir los requisitos de publicidad y hacer oponible el contrato a terceros. Adicionalmente, es necesario adelantar el registro de la escritura de constitución en los demás casos exigidos por la ley, como por ejemplo, cuando se realizan aportes de bienes inmuebles, de naves, de aeronaves o de marcas o patentes. Otro requisito es el permiso de funcionamiento. Las sociedades comerciales vigiladas por la Superintendencia de Sociedades ya no lo requieren. Sin embargo, otras entidades sí,
como es el caso de las entidades financieras. Aunque no tengan relación directa con la constitución de la sociedad, deben cumplirse otras formalidades para que la sociedad se adecúe a la ley, como es el caso de su inscripción en el Registro Único Tributario que lleva la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. La segunda manera de constituir la sociedad es la llamada constitución por suscripción sucesiva. Esta modalidad, que está diseñada para los grandes proyectos que demandan importantes aportes de capital, solo opera para las sociedades anónimas y está concebida como un instrumento para facilitar el manejo de los aportes, evitando el nacimiento de la persona jurídica hasta tanto no se alcancen los puntos de equilibrio que el proyecto demanda. En la constitución de la sociedad anónima por suscripción sucesiva hay tres fases claramente diferenciadas. La primera en la cual se crea y difunde el programa de fundación, la segunda en la cual se hace el recaudo de los recursos y la tercera en la cual se constituye propiamente la sociedad mediante la celebración de una asamblea de constitución y el otorgamiento de la respectiva escritura pública. El protagonista de este proceso es el promotor, quien es la persona que toma la iniciativa de crear la sociedad, encargándose de reunir a los socios, recaudando el capital y cumpliendo las demás formalidades que demanda su constitución. Por dicha labor recibirá una remuneración y lógicamente asumirá unas responsabilidades para con los socios.